y media. Bueno, decía, si cualquier funcionario de esta esperada red descuidaba alguno de sus deberes, solo era necesario indicárselo al inmediato superior para que éste, por la responsabilidad que le cabía en el bienestar y satisfacción de todos sus administrados, ordenase acto seguido la correspondiente investigación. Este es el gobierno como se daba en esa etapa, que era una etapa muy elevada espiritualmente y en varios sentidos de la Atlántida. Esta desvelada vigilancia en el cumplimiento de los deberes oficiales no se debía tanto al imperio de la ley, aunque la ley imperaba sin duda alguna, como al universal sentimiento prevaleciente entre las clases directoras, análogo al honor del caballero. Fíjense, esto es muy interesante y amo esto, fíjense esto. Vieron que los liberales hablan del imperio de la ley, del rule of law, ¿no? Que es algo bien inglés. La constitución, el derecho, se basa todo, ¿no? El gobierno en respetar la ley. Que la ley por encima de todos. Bueno, cuando uno es espiritual y está en un gobierno espiritual, la ley es Dios. O sea, platónicamente hablando, el bien, la verdad y la belleza, lo supremo, lo más elevado. Por lo tanto, ahí el honor pasa a ser lo más importante. ¿Sí? Es el decoro, es el cuidado de sí. El cuidado de sí espiritualmente hablando. Por lo tanto, el gobernante tiene unas conductas éticas por encima de todo. Debe ser un ser superiormente en lo ético, ¿no? A ver, a ver, a ver qué dice acá, los chicos hablan de hierba. Yo sí te voy a regalar hierba, dice. Ah, bueno. Bueno, sigo con esto porque estamos. Entonces, fíjense que acá el tema de la ley es muy importante, pero acá hay algo más importante, dice, que era para esa cultura. No era la ley, sino el universal sentimiento prevaleciente entre las clases directoras, análogo al honor del caballero. ¿Se acuerdan que hablamos de los caballeros del rey Arturo? Bueno, entonces sería el honor del caballero. Fíjense que el honor del caballero, que hoy en día no se conoce ya, era algo que era más importante que cualquier cosa en el mundo. Y no se debía tanto al imperio de la ley, aunque la ley imperaba sin duda alguna, como al universal sentimiento prevaleciente entre las clases directoras, análogo al honor del caballero y más poderoso que la sanción de cualquier ley escrita. ¿Se dan cuenta de la magnitud que tiene esto? Porque en realidad al imperio de una superior ley interna, al imperio de una superior ley interna, equivalen los dictados del despertante ego. Ego en teosofía con mayúscula es el yo. ¿Qué? El yo superior, el yo soy, el yo interior, el espíritu, el alma, como quieran llamarlo, nuestro ser verdadero. Ese es el despertante, quiere decir que está despertando a su personalidad sobre asunto que conoce. Es decir, que esa es nuestra ley. Esa debe ser la ley, no la ley exterior, la ley que dicta un gobierno, sino la ley espiritual, ¿verdad? Que es la que nos dice que hay que obrar bien, y justamente, y no mentir, y todo lo demás. Uy, mirá, está Alexis. ¿Qué haces, Alexis? ¿Gabriel está también? No. Bueno, Karim, no sé si te fuiste, te mando un beso y seguimos en otro momento. Bueno, continúo con esto. Entonces decía que esa ley espiritual era la más importante. ¿Qué más? A ver. Vemos, por lo tanto, en lo expuesto de este régimen político, que bajo todos aspectos era la verdadera antítesis de cuántos principios se han arrogado el título de progreso moderno. Fíjense, fíjense. Este gobierno de esa época dorada era la antítesis del progreso moderno.
Vieron que el progreso moderno es la democracia, todos opinan, y el imperio de la ley, y la república, y todo lo que los liberales defienden, y bueno, y también los socialistas con los derechos, bueno. No, 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 no. Acá era, todo venía y dimanaba de la ley interior. Fíjense. Fue posible y hacedero aquel régimen, o sea que en realidad gobernaba, miren así, un monarca absoluto, autócrata, que estaba en contacto con lo divino, que representaba lo divino, lo espiritual, lo perfecto, lo armónico, lo justo, y cada uno era gobernado por ese mismo ser. Pero ¿qué era ese ser divino? El ser interior, que le llamamos el yo soy, el yo superior. Entonces, tanto ese ser, hoy si quieren llamarlo Dios, pero es exactamente, solo que Dios individualizado, ¿no? Ese ser era el que estaba unido el monarca, estaba unido a esa divinidad, y por lo tanto era sabio, obraba con sabiduría, con justicia. Y a su vez cada gobernado también estaba conectado con eso. Y cuando se desviaba, el monarca era el guardián de esa espiritualidad y de esa ley divina interior. Por eso es un gobierno justo y armónico, ¿verdad? Que satisfacía a todos. Hola, querido Nico, no sé si estás. Bueno, entonces, fíjense que este tipo de gobierno era un gobierno ideal. Por eso cuando me habla mucho del progreso moderno, yo le digo que es decadencia. Porque, ¿por qué tuvimos que hacer todas estas cosas? Y porque perdimos todo. Como perdimos lo espiritual, tenemos que hacer leyes, jueces, andar persiguiéndonos unos a otros, mintiendo, escribiendo con la mano y borrando con el codo. Pero en esa época no se podía hacer eso, porque todo era más transparente, ¿no? Como cuando les hablé de la telepatía, por ejemplo. Fue posible y acceder a aquel régimen político porque la opinión pública era tan ilustrada en todas las clases sociales y tan vigorosa y definida y profundamente arraigada, que ningún ciudadano hubiera sido capaz de faltar a sus deberes cívicos, pues a quien tal hiciera, le hubiesen mirado como un ser incivil e indigno del alto privilegio de ciudadanía en el gran imperio de los hijos del sol, que así se llamaban ese imperio, los hijos del sol, según se titulaban los primitivos peruanos. Se le hubiera mirado con el mismo horror y la misma lástima que después inspiraron los excomulgados de la Europa medieval. Fíjense, era como un desterrado, alguien que no seguía el honor, no seguía la ley espiritual, no era digno, ¿sí? Así que, discúlpeme que estoy dando una charla y no puedo hablar cosas así personales. Entonces, ¿qué significa? Que este es el ideal. Esto es lo que tenían los que reaccionaron contra la modernidad. Por ejemplo, Joseph de Maistre, que decían que vuelva el rey. Claro, porque el rey originariamente era un rey inspirado por Dios en las muy antiguas épocas. Pero después eso se perdió y ya se representaban a sí mismos, no a Dios, y mucho menos al pueblo. Pero en esos tiempos que estamos hablando, sí, ¿sí? Había enormes ideales y nadie se atrevía a violar los códigos y principios morales. Platón cuando pensó su república lo pensó así, porque él tenía en mente esto, lo mismo Tomás Moro con su utopía, lo mismo Campanella con la Ciudad del Sol, lo mismo la Nueva Atlántida de Francis Bacon. No sé si conocen todos esos libros y esos autores, pero si ustedes piensan, por ejemplo, uno ve Europa, y vos ves que en Europa, no sé, uno va a cruzar la calle, dicen en algunos países, ¿no? Y frenan todos los autos, nadie te va a tirar el auto encima.
Hola querido Andrés, te mando un abrazo. Sí, Ébola está nutrido e inspirado en todo lo que estoy diciendo. Ébola es un defensor de la monarquía y de lo antiguo. Julius Ébola es un italiano que sabía muy bien de todas estas cosas. Lo mismo que René Guénon, son tradicionalistas. Y ellos saben que en realidad estamos en una decadencia, por eso habla de cabalgar el tigre. Estamos en una decadencia no de ahora, de decir, bueno, de Alfonsín, no. La decadencia viene de la modernidad y yo diría que a nivel de la teosofía ya estamos hablando de miles de años de decadencia. Por eso estoy hablando de una civilización que 12.000 años, piensen ustedes. O sea que fue hace 12.000 años que existió. Bueno, es cierto lo de los mercaderes. Los mercaderes son más viles que los guerreros. Los guerreros se rigen por el honor y los mercaderes por la ganancia. Obviamente que es una virtud inferior, claramente, claramente. No entiendo lo que decís, Andrés, pregunta Andrés lo siguiente. ¿Coincidís con Ébola en que estamos en una época donde los guerreros dieron paso a los mercaderes y no habría nada que conservar? Claro, lo que pasa es que los guerreros hacen recordar a la época en la que gobernaba Dios. Es decir, esa idea que también está en las epopeyas de la India, ¿no? El Ramayana, por ejemplo. Eh, y en la India las castas estaban bien claras. El guerrero estaba por encima del mercader. Porque el guerrero era el guardián de la justicia, del honor, de las virtudes. Y más que el guerrero era el brahman, el sacerdote. Eso en la Edad Media existía un poco. Los sacerdotes eran los más cultos, los más sabios. Y también en Egipto. Egipto fue la cultura que más aguantó. Si ustedes quieren saber sobre Egipto, lean el libro que se llama Los Grandes Iniciados de Edouard Jouret, que es un francés del siglo XIX. Y ahí cuenta por qué la civilización egipcia fue la civilización más antigua que más siglos y milenios duró. Pero duró grande, ¿eh? No así nomás, grande, como un imperio poderoso y fuerte y elevado, digamos, ¿no? En todo, en las artes, en la ciencia, porque se mantenía con lo espiritual, porque los sacerdotes gobernaban y los sacerdotes tenían un conocimiento superior al promedio de la gente. Y ese conocimiento ellos lo sostenían y lo mantenían en sus rituales, en sus pirámides, en su forma de vida. Y entonces se mantuvo mucho. Pero cuando vos no vas en lo espiritual, por ejemplo, la iglesia duró 2000 años, ¿por qué? Porque es espiritual. O sea, la iglesia no se mantuvo solamente por guerras, acciones. Se mantuvo porque tiene una parte espiritual que la sostiene. Y esa parte espiritual que hace a cada uno de los creyentes, porque la iglesia somos todos, no es una institución meramente humana o física, digamos, eh, se mantiene por eso, porque hay algo espiritual que lo sostiene. A pesar de los errores humanos, a pesar de todos los errores humanos, se sostiene. ¿En qué? En Dios. Y a su vez, esta civilización que yo digo Atlante, durante mucho tiempo se sostuvo gracias a que había seres que creían en Dios y que se guiaban por sus principios y preceptos, ¿verdad? Hasta que ganó la otra parte, la parte oscura, que no quería ser obediente, que era desobediente, los rebeldes, que como yo le dije hacían la magia negra y todo eso. Y esos terminaron haciendo destruir las civilizaciones, no solo desde el punto de vista interno, sino también físicamente, se hundieron, pero eso no fue casual. Como dice la Biblia, cada vez que se cae, que dice que Dios manda azufre, fuego. Bueno, en realidad, desde mi punto de vista, es el karma mismo, la misma generación que hace el hombre, vuelve sobre sí. Si hace mal, el mal vuelve en la naturaleza. Los seres de la naturaleza se saturan de la mala vibra, vamos a decir, humana, y la devuelven en violencia, que es lo que está pasando ahora. Muchos cataclismos que hay, que van a seguir habiendo, inundaciones, eso es por desagradecimiento. ¿Quién agradece a la Pachamama hoy? O sea, ¿quién le da un honor a la naturaleza y a sus seres? Y agradecimiento a los que hacen las plantas, el aire, el agua. Bueno, las antiguas culturas sabían que eso no se podía dejar de lado, que si vos no honrabas a los seres, tanto divinos como naturales, eh,
tarde o temprano ibas a perder. Y obviamente a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Que es lo que está detrás de todo. Y la idea de un monarca es la idea de un Dios, un monos, un uno que gobierna, no muchos. Por eso la democracia es la mayor degradación. La democracia es cuando vos llegás al máximo de, vamos a decir, de decadencia, ¿no? Eso lo sabían los griegos, y bueno, y acá lo está diciendo también. Bueno, excelente Andrés tu comentario, y voy a continuar con esto. Estos hijos del sol se guiaban por esos principios superiores, ¿no? Que el que los violaba era tan condenado, como yo decía en Europa. Hoy en día en Europa hay socialdemocracia, por lo tanto hay mucho gasto público, hay cosas que económicamente no funcionan, no crece, pero la gente tiene un buen pasar. Lo vemos en Japón, en lugares avanzados, Nueva Zelanda, en Canadá. ¿Por qué? Porque hay códigos. Ustedes saben que en Japón el honor no se puede tocar. Hay gente que se suicida por corrupción. Es decir, ¿vos te imaginás en algunos países de los que conocemos nosotros suicidándose por corrupción? Y bueno, no. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de todo, en Europa hay un código, por ejemplo en Suiza, en esos países, en los países nórdicos, que si vos violás eso, sos condenado por toda la sociedad. Y ni lo pensás siquiera. No pensás ni en robar o en tomar medidas que puedan afectar y dañar. Es decir, ¿hay errores humanos y hay corrupción? Sí la hay, pero mucho menor a la que pasa, por ejemplo, en algunos de los países que estamos nosotros, que en ese sentido somos bastante decadentes. Es penoso eso. Sí, Andrés, yo te recomiendo mucho, mucho ese autor. Se llama Eduard Juré. Ahora te lo voy a escribir. Me pregunta Andrés por el autor de Los Grandes Iniciados, que habla sobre todas las culturas. Habla de Krishna, habla de Rama, habla de Tel, habla de eh, habla de Moisés. Son todos iniciados. Habla de Platón, habla de Pitágoras, habla de Buda, habla de Zoroastro, habla de Orfeo. Y no sé si me falta alguno nombrar. Lástima que no está Karim, que es mi hermana teósofa que me tira muchas datas. Se escribe así. Lo puedo pasar en PDF, Andrés. Pedímelo por mensaje después, por favor. Y te lo mando. Se llama Eduard Jure. Es decir, se escribe Edouard Schure. Chure. Es un francés del siglo XIX, un poco iniciado en el rosacrucismo y todo eso. Y el libro se llama Los Grandes, bueno, Grandes Iniciados. ¿Ok? Ahí yo quiero leer un día, si quieren, ese libro, contárselos y compartirlo. Es un libro que tengo muchas ganas, porque yo cuando estudiaba mucho en la facultad y leía todas estas cosas, que no me lo daban en la facultad, obviamente, me lo daban en la sociedad teosófica, yo lo buscaba en otros lugares, yo estudiaba todo comparado. Yo estudiaba filosofía, estudiaba a Platón, estudiaba a los neoplatónicos, estudiaba, como dije, incluso, por ejemplo, a los musulmanes, eh, de la época cena. Entonces yo conectaba todo, ¿no? Todo, todo, y por eso para mí tiene todo, yo no discuto de fe con la gente, porque para mí es todo tan claro, cierra todo tan perfectamente, y en el marco de la teosofía y otras escuelas esotéricas en las cuales me formé, que no tengo problemas de fe o de... Es decir, todo para mí suma, todo va sumando a lo que yo ya sé, ¿no? Y conozco. Hola, querido Julio. Entonces, Eduard Juré, cuando te estudia los grandes iniciados, te muestra que en todos los grandes iniciados, Orfeo, Moisés, Platón, Jesús, a todos esas, a él lo pone como el más grande a Jesús, ¿no? Como el último de la cadena. Eh, vos vas a ver ahí una conexión y una similitud y un paralelismo
en las mismas virtudes y las mismas enseñanzas. Por ejemplo, cuando uno compara la ética budista con la ética cristiana, son idénticas, pero idénticas. Cuando uno compara la estructura de conocimientos religiosa y de fe sobre la creación, la cosmogénesis y muchas otras cosas, entre el hinduismo, la cábala y la doctrina budista, y uno ve que, y la doctrina cristiana, y uno ve que tienen solamente cambian de nombre las cosas. Como yo dije, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Isis, Osiris y Horus. ¿Sí? Entonces, lejos de ver una conspiración en esto, de decir como, siempre nos mintieron, no, 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 simplemente es la cultura es así. La verdad espiritual viene de arriba y después se tiñe de los colores de cada uno que le va dando cada civilización y cada... Pero ahí en ese libro, Los Grandes Iniciados, Andrés, vas a encontrar la descripción, tenés que leer donde dice Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto. Igual léetelo todo el libro, pero donde dice Hermes Trismegisto habla de un iniciado que algunos dicen que era Imhotep, pero bueno, fue un ser tremendamente avanzado en Egipto, y ahí dice cómo eran los sacerdotes y por qué Egipto se mantuvo como se mantuvo, por qué tiene la influencia que tiene también. Bueno, chicos, a ver, siguiendo con esto de que estaba hablando, de estas condiciones sociales, volviendo a Perú, ¿no? Perú de hace 12.000 años atrás. De estas condiciones sociales que estábamos diciendo con la virtud y el honor, tan distintas de cuantas ahora conocemos que no las. Claro. Bueno, los ingleses, ojo que este es un inglés el que escribe, y del siglo XIX y principios del XX, y ustedes saben que los ingleses tienen ese honor, ¿eh? Los caballeros, los sir ingleses, les es muy importante la parte del honor. Ellos conservan un poco de eso. Por lo menos en esa época, no sé ahora si hay todavía caballeros o gentlemen ingleses, ¿no? Pero ellos tenían muy en cuenta el tema del honor. Bueno, ¿qué estaba diciendo? De estas condiciones sociales tan distintas de cuantas ahora conocemos, que no se deriva otro hecho igualmente difícil de comprender. En el antiguo Perú no había leyes escritas y por lo tanto tampoco establecimientos pedales, pues nuestro régimen penales, pues nuestro régimen penitenciario a ellos les hubiese parecido enteramente absurdo, ya que la única situación social propia del hombre en esos tiempos era, a los ojos de aquellas gentes, la de ciudadano del imperio, en el bien entendido de que cada cual mantenía su lugar en la comunidad con la necesaria condición de que cumpliese sus deberes para con ella. Fíjense, vos sos ciudadano del imperio, en este caso de los hijos del sol, en el bien entendido de que cada cual mantenga su lugar en la comunidad con la necesaria condición de que cumpliese sus deberes para con ella. Es como un contrato tácito, no es un contrato, es algo que es natural. Alguien faltaba a esos deberes con la comunidad, que era un caso rarísimo por el estado de opinión antes expuesto, o sea, como todos ya estaban tan bien formados, tan bien educados, tan bien orientados, nadie se atrevía a salirse de esa armonía y de esa norma y de ese honor. En el caso de que ocurriera ese caso rarísimo, o sea, no había cárceles, ¿tá? No había sistema penitenciario, no había policía. Le exigía explicaciones el gobernador del distrito, quien le amonestaba de resultar culpable y la reincidencia, sí, se consideraba un crimen, ya tan abominable como el robo y el asesinato, ¿no? Cuya única penalidad era el destierro. Fíjense que eso entre los griegos también, el destierro, el ostracismo era lo peor que te podían hacer. También en Florencia, en la época del Dante, me acuerdo, que era terrible eso. Este régimen jurídico se fundaba en una teoría sumamente sencilla. Pues para los peruanos, el hombre civilizado difería principalmente del salvaje
en la racional comprensión e inteligente cumplimiento de sus deberes respecto al Estado, con el que formaba una unidad, ¿no? Y por lo tanto, como si no cumplía estos deberes era un peligro para el Estado, quiero ver si tengo bien el sonido, un segundo, espérenme. Niveles, perfecto. Dice, como si no cumplía estos deberes era un peligro para el Estado y al propio tiempo demostraba ser indigno de participar de sus beneficios, se le expulsaba de él para que fuese a vivir entre las bárbaras lindantes con el imperio. Era terrible, era como en la película del Mundo Feliz, era ir a parar ahí con las bestias, ¿no? Que no tenían ningún código. Y ese rasgo característico del proceder de los peruanos, en esto, por ejemplo, es que designaban a dichas tribus, como antes llamaban los bárbaros, les decían los griegos a los que no eran griegos, ¿no? Con un nombre cuya traducción literal era así. Lo llamaban en el idioma de su época los sin ley. O sea, vos reincidías, en el caso de que a alguno se le ocurriera semejante cosa, e ibas a parar a vivir con los sin ley, fuera del imperio. ¿Está? ¿Se entiende y se me siguen lo que digo? Perfecto. Los sin ley. Pero rarísima vez era preciso recurrir a la... Perdón, voy a poner un poco de música. Rarísima vez era preciso recurrir a la extrema providencia del destierro, porque en la mayor parte de los casos bastaba una insinuación de los funcionarios gubernativos, ¿no? Amados y referenciados. O sea, bastaba una insinuación. Fíjense el nivel de espiritualidad. Nada que ver, ¿no? Los que eran amados y eran reverenciados por el pueblo para que el descarriado volviese al sendero del deber. Repito, pero rarísima vez era preciso recurrir a la extrema providencia del destierro, porque en la mayor parte de los casos bastaba la insinuación de los funcionarios gubernativos, amados y reverenciados por el pueblo, para que el descarriado volviese al sendero del deber. Bastaba con eso. Tampoco era perpetua la pena de destierro, sino que al cabo de algún tiempo, cuando ya eran dignos de ello, se les permitía regresar a título de prueba entre los hombres civilizados y disfrutar una vez más las ventajas de la ciudadanía. Bueno, a ver, ciudadanía. Díganme si van siguiendo lo que digo. Bueno, entre las múltiples funciones de los oficiales gubernativos, o padres como se les llamaba, se contaba la de juez, aunque como no había leyes escritas por las cuales administrar justicia, correspondía más bien a nuestra idea de árbitro, pues toda disputa y querella quedaba sometida a su decisión. Y en todo caso, la parte descontenta podía recurrir al funcionario superior inmediato. ¿Sí? De modo que si el asunto era muy litigioso, cabía en lo posible que llegara a conocimiento y resolución del mismo rey. Repito esta parte. Entonces, ¿cómo se resolvía la justicia? Como todo el mundo se guiaba por la ley interior, la ley divina, no había cosas malas. A ver, decía, no había leyes escritas por las cuales administrar justicia, correspondía más bien a nuestra idea de árbitro, estos que eran los que obraban como jueces, que eran simplemente gobernantes de distintas comunidades o familias, eran como un árbitro, en el sentido que en una disputa ellos arbitraban eso, ¿no? La parte descontenta podía recurrir al funcionario inmediato superior si es que no estaba conforme,
De modo que si el asunto era muy litigioso, o sea, muy complicado, ya en ese caso podía llegar incluso hasta el mismo rey, que era como una encarnación de la sabiduría misma, ¿no? Estamos hablando de algo que para ustedes les puede resultar cuentos de hadas, pero que yo tengo la certeza absoluta de que existió en las etapas de oro en estas civilizaciones, muy, muy antiguas. ¿Qué más? Dice, eh, no perdonaban por medio las autoridades superiores para que todos tuviesen acceso a ellas. Y parte del sistema conducente a este fin consistía en una cuidadosa ordenación de visitas. Cada 7 años recorría el monarca en persona todo el imperio. Con tal propósito y al mismo efecto, habían de inspeccionar anualmente los virreyes. Dice, cada 7 años recorría el monarca en persona todo el imperio, con tal propósito y al mismo efecto habían de inspeccionar anualmente los virreyes, la provincia de su mando, al paso que sus subordinados tenían la obligación de cerciorarse personalmente de que todo iba bien en la demarcación a su cargo y proporcionar ocasiones de audiencia a cuantos quisieran consultarles o recurrir a ellos. Estos viajes revestían pomposa ceremonia y daban siempre ocasión a regocijos populares. El régimen administrativo tenía de común con el de nuestros tiempos la estadística y registros demográficos de nacimientos, matrimonios y defunciones que se catalogaban con escrupulosa exactitud. Esto es la parte administrativa, ¿no? Cada centurión, estos que 100 familias, llevaba una lista nominal de todos los individuos puestos a su cargo, con una curiosa tablilla para cada uno, en la cual anotaba los principales sucesos de su respectiva vida. En los informes a su inmediato superior, no daba el centurión los nombres, sino el número de individuos, y así decía tantos enfermos, tantos sanos, tantos nacimientos, tantas defunciones, etc. Estos menudos informes nutrían otros de mayor importancia, a medida que pasaban por mano de los oficiales superiores, hasta que llegaban en resumen, un resumen de todo eso, al poder del monarca, quien así disponía periódicamente de una especie de censo continuo de su imperio. Otra semejanza entre aquel antiquísimo régimen y el de nuestros días nos ofrece el exquisito cuidado con que se hacía el catastro de las tierras, su división en fincas y sobre todo su análisis químico con objeto de conocer la exacta constitución del suelo en todas partes del país y sembrar las plantas más a propósito para obtener el mejor aprovechamiento posible de la tierra en general. Vamos a decir más adelante que lo más importante de esta civilización atlante en el Perú fue la agricultura. Fue una de las cosas en las cuales descocharon totalmente y por eso los incas todavía guardaban un poco de esos sistemas, ¿no? De riego y siembra. Bien, respecto al comercio, seguramente va a ser más adelante que lo va a mencionar Wally. Me pregunta acá Wally sobre el comercio. Bien. Sembrar las plantas, sí, porque yo no voy a leer todo, o sea, en un ratito voy a cortar esto y lo voy a seguir en otro momento, pero por lo menos quería darles un pantallazo de esta primera parte que habla sobre el gobierno y acá sobre la administración del país. Fíjense, se hacía un catastro, se veía el estado de las tierras, el estado químico del suelo. Verdaderamente puede afirmarse que casi más importancia daban al estudio de la agronomía. Miren lo que dice. Verdaderamente puede afirmarse que casi más importancia daban al estudio de la agronomía que al de cualquiera modalidad de trabajo. Era lo más importante para ellos, ¿no? Esto nos lleva a considerar que acaso era el sistema agrario la institución más notable de aquella antigua raza, ¿no? Tan excelentemente adecuado estaba al carácter del país que cuando miles de años más tarde,
una raza mucho más inferior, como fue los españoles, ¿no? Los europeos, venció y esclavizó a los degenerados peruanos, degenerados que se habían caído de lo que habían sido originariamente, se esforzó, estos europeos, se esforzaron en seguir el mismo sistema agrario que tenían ya los incas, ¿no? Cuanto mejor pudo. O sea, mantuvieron ese sistema. O sea que eso era tan bueno que se mantuvo durante miles de años, aun cuando ya no era lo mismo. Y al invadir los españoles el país, les admiraron por esto los vestigios que de tal sistema se conservaban todavía a su llegada, ¿no? Eso lo dicen en los informes los españoles. Aunque es dudoso si este sistema hubiese tenido igual éxito en los países menos fértiles, claro, y más densamente poblados. Sistema de irrigación, por ejemplo. Estaba floreciente en aquella época y era un lugar donde lo vemos en actuación en ese momento. Procuraremos ahora explicar este sistema de agricultura, primero en líneas generales para mayor claridad, dejando algunos puntos de vital importancia para tratarlos en otros capítulos. Bueno, acá dice, cada ciudad o villa tenía asignada para su cultivo una superficie de terreno aledaño, del terreno aledaño estrictamente proporcional al número de habitantes, entre los cuales se destinaban un gran número de labriegos para el cultivo de las tierras. Estos labriegos constituían la clase trabajadora, no porque las demás clases no trabajasen, sino porque se las destinaba separadamente para las faenas del campo. Posteriormente explicaremos cómo se reclutaban los labriegos. Baste decir por ahora que todos ellos eran hombres de en pleno vigor, viril, ¿no? Entre 25 y 40 años. Ni viejos, ni niños, ni enfermos, ni endebles estaban entre las filas de los labriegos. Bueno, después sigue hablando todo eso, es sumamente interesante el sistema que tenían de agricultura. Y como da muchos detalles sobre eso, yo quisiera en este momento tomar contacto con ustedes. Ya casi no queda nadie en línea. A ver quién está. Wally, ¿no? Andrés. Andrés, ¿sabes qué pasa? Me pregunta Andrés por las razas, pero yo eso ya lo hablé. Mirá, lo hablé en un video que hice sobre la Atlántida que está en mi canal que se llama Libre Pensador 3. Libre Pensador, Libre Pensador 3. Libre Pensador todo junto, 3 por separado. Ahí vas a encontrar la Atlántida parte 1 y la Atlántida parte 2, y ahí yo hablo un poquito sobre el tema de las razas raíces, ¿sí? Es un concepto espiritual el de las razas, no es un concepto meramente físico. Obviamente que tienen forma física y que esa forma física fue evolucionando y degradando también. Eso también lo menciona. Pero lo que pasa es que vos te sumaste tardíamente a esta charla, que ya es el tercer video que hago en el día de hoy, y entonces yo ya expliqué muchas cosas anteriormente sobre el tema de eso, y ahora haría como para, digamos, es sumamente importante la pregunta que haces, muy importante, porque hoy en día esa palabra está demonizada, vos no podés decir la palabra raza. De hecho, cuando vos decís el Día de la Raza ya no lo quieren festejar más y le dicen el Día de los Derechos Humanos, no sé qué, le llaman el Día de la Diversidad Cultural, o sea, nada que ver. Pero bueno, pasa que raza, yo te lo traduzco así desde el lado teosófico, es estado de conciencia, pero estado de conciencia de la humanidad y de un sector de la humanidad, ¿verdad? Entonces son como etapas, así como hay etapas en la evolución que se fue haciendo el planeta o el sistema solar o el universo, la humanidad, desde que llega al planeta, hace muchos millones de años atrás, pasó por etapas que se llaman razas. Primera raza, segunda raza, tercera raza, cuarta, quinta. Eso ya lo he explicado anteriormente en el video, por eso no quería redundar. Eh, la raza, por ejemplo, la tercera, que se llama la lemuriana, tenía la característica de desarrollar el cuerpo físico, eran los gigantes. Esos son los antiguos gigantes, eran muy altos. Según este libro, los describe como de 3 a 5 metros y más todavía. Eh, Obviamente de eso, bueno,
ya un día se encontrarán vestigios muy, muy, muy profundamente enterrados en el suelo, ¿no? Vaya a saber de cuántas capas. Pero, pero está en las leyendas sobre los gigantes, los titanes, por ejemplo, ¿no? Porque esos en un momento eran malignos, en un momento se habían desviado mucho del plan original y representaban a las nuevas razas que venían como una amenaza. Por eso siempre eran como los demonios, como los ogros. Pero no siempre fueron así. O los cíclopes, porque tenían un solo ojo en realidad al principio y después se formaban los dos ojos. Es como que las razas pasaron por varias etapas. Eh, en la época Atlante, lo que se desarrolló fue la emoción, lo que se llama el vehículo emocional. Nosotros estamos conformados por varios vehículos: el físico, el emocional o astral, el etérico y, y después los vehículos superiores de la tríada superior, que son los espirituales. Todo manifestación del ser que es imagen y semejanza divina. O sea, que le llamamos el yo soy, algo en algunas escuelas. Entonces, eh, por eso se dice que es el nombre de Dios, porque hay una identidad entre el ser nuestro y el ser de Dios. Yo soy emanacionista, como verás, y no creacionista. O sea, yo pienso que emanamos de Dios más que, si bien mediante una creación, pero la creación es de los vehículos en los cuales intervinieron seres de gran evolución, vehículos como el físico, como el astral, y fíjate que la Atlántida trata sobre la parte emocional, el tema de los deseos. Y la raza aria, que sería la actual, o por lo menos según la teosofía, la última que vino con sus subrazas, hasta ahora vinieron 5, algunos dicen que ya están las otras. La raza aria, que se centra mucho en Europa, pero en realidad es indoeuropea, o sea, empieza en India. El propósito, esto lo expliqué en el video anterior o en este video, es desarrollar la mente, el vehículo mental, que es un vehículo más alto que el emocional o astral, porque es más sutil y está más cercano a la mente divina. Es más etéreo, podríamos decirse, y más ligero y más tiene mayores alcances y poder, ¿no? El vehículo mental. Nosotros estamos en proceso de descubrir la mentalidad. La humanidad todavía es atlante, o sea, todavía es todo emocional. En la medida que avance más las etapas dentro de lo que es la raza aria, se va a desarrollar más la mente y más la inteligencia. Vamos a ser como el doctor Spock de Star Wars, que tanto le gusta a Gabriel Zanotti, Star Wars. Es decir, claro, porque vamos a volvernos más inteligentes, ¿no? Mucho más conscientes, sobre todo, más adultos. Ahora es como muy pocas partes de la humanidad, muy pocos seres de la humanidad son inteligentes y no se guían por las emociones meramente y los impulsos. O sea, pueden pensar en forma consciente y libre. Platón fue un encargado, un iniciado, eso lo vas a ver, uno de los que trató de meter el tema de las ideas y de la inteligencia y del manas y de lo que se llama el nous, que venía de Anaxágoras, que él lo desarrolló más todavía, que es la inteligencia, ¿sí? Así que lo importante de todo esto eh, es ver cómo el ser humano va incorporando un desarrollo del cuerpo, un dominio del cuerpo, después las emociones. Por ejemplo, los monjes de las religiones tienen que desarrollar sus emociones y controlarlas. Y después viene el desarrollo que hacen los yogis, que se les llama en la India, los que desarrollan la mente. Juntamente con la mente vienen los poderes también, porque la mente tiene poderes. Pero bueno, esas son las etapas de las razas, ¿no? La raza aria, por ejemplo, en lo que se llama la subraza, la quinta subraza, que es la teutona, que está en la zona de Alemania, por eso que surgió toda esa confusión después, porque obviamente eso lo tomaron algunos movimientos políticos de una forma muy desviada de lo que era originariamente, y obviamente trajo mucho daño, por eso que hoy en día está como prohibido hablar de esto, ¿no? O sea, no se quiere ni mencionar, los antropólogos dicen que no, las razas no existen, pero nadie con dos dedos de frente puede negar que las razas existen. Y son muy claramente, no solamente físicamente, sino culturalmente muy distintas. Eh, bueno, eso es todo. Y nada,
Este libro que yo leí hace mucho, que se llama El hombre de dónde y cómo vino y a dónde va, que estoy leyendo y comparto, me ayudó mucho a entender muchas cosas, a entender lo que hizo Alejandro Magno, a entender por qué Julio César hizo lo que hizo, a entender por qué la conquista española, y a su vez las revoluciones masónicas. O sea, un montón de cosas que yo, no, que yo las veo como parte de un plan divino. A nosotros nos tratan de dar una mano de arriba, ¿no? De los hermanos mayores, como se llame, Dios mismo, que está guiándonos para que dentro del desastre que hicimos con la caída, que yo ya hablé anteriormente de la caída, podamos un poco encaminarnos. Entonces están las religiones, están eh, todas las cosas que nos han mandado para poder orientarnos, para poder ir hacia una buena senda. No soy conspiranoico, los conspiranoicos todo el tiempo piensan mal, piensan que somos sometidos en la Matrix, que los Illuminati, que los reptilianos y que nos confunden y que el genio maligno de Descartes. No, o sea, no. Yo creo en Dios, no creo en el genio maligno, como Descartes. Creo que el genio maligno no existe. Lo que sí existen son entidades malignas o, por ejemplo, energías o gobernantes o gente inescrupulosa, o nosotros mismos sobre todo, que no tenemos virtud ni moral, y por lo tanto hacemos un desastre. Pero no podemos culpar a los reptilianos de eso, ¿sí? Es una estupidez. Es muy infantil la conspiranoia. Yo lo he visto en internet y es lamentable. Y se parece mucho al marxismo, esa idea de que la culpa son de los empresarios, la culpa es de los que tienen plata. Entonces es un círculo interminable. Siempre culpamos a los gobernantes, al Estado, a los poderosos, a los ricos. O sea, siempre hay alguien que tiene la culpa, nunca nosotros. Nosotros somos impecables, somos ángeles, santos, con alitas tenemos y una aureola encima. Falso. Y eso lo estudiamos bien cuando los caminos como en teosofía. La religión misma debería enseñarlo, ¿no? Esto, que es uno el responsable. Y uno tiene el gobierno que refleja cómo es la mayor cantidad de la gente, ¿no? En promedio. Bueno, chicos, yo creo que por ahí acá ya tenemos mucho video para grabar y para después lo voy a subir a YouTube. Agradezco mucho, Andrés, sos un capo, por tus comentarios. Sí, Andrés, yo lo que te digo es que tengo un paradigma un poco más amplio. O sea, yo tengo formación católica, por ejemplo, o estudié en la facultad, la filosofía que me enseñan, viste, que académica, Platón, te enseñan los distintos filósofos y bueno, la escuela que te enseña, pero yo tuve que estudiar un poco fuera de la escuela y fuera de la academia y fuera de las universidades para enterarme de todo esto que te estoy contando, porque si no, no lo hubiera sabido nunca. Cuando yo estudiaba, estudiaba y no trabajaba. Tenía muy poco dinero, soy una persona que un poco asceta, no sé, vivo con muy poco, pero me dediqué mucho tiempo a leer. En esa etapa tenía mucho más cultura que ahora. Es como que ahora, como doy clases en secundaria, me achaté mucho. O sea, siento como que perdí mucho de todos esos conocimientos que manejaba antes con tanta... una vez incluso, por ejemplo, yo lo escuché hablar a Lucas Carena y alguien más que estaba hablando en la brújula. Sí, decían, hablaban en contra de la teosofía, ¿no? Entonces yo quise hacer un video de Skype con él y decirle que no sabía bien de qué estaba hablando, pero después lo dejé, porque yo creo que hay que respetar a cada uno en su formación, en sus ideas y no sé si hoy podría tener la claridad que tenía en esa época que leía tanto yo de teosofía, y yo les recomiendo leer si quieren a Madame Blavatsky y Cicin Belo, por ejemplo. Lo que pasa es que ataca muy fuertemente a la iglesia y eso a los católicos no le va a gustar. Y ataca muy fuertemente a la ciencia y eso a los cientificistas, los que aman la ciencia, tampoco les va a gustar. Entonces es muy dura Blavatsky, pero dice muchas verdades, muchísimas verdades, en la obra La Doctrina Secreta y en la obra que se llama... eh, no, no, Andrés. ¿A quién te referís? ¿A Lucas? ¿Carena? Me dice acá si siguen a Serrano, pero Serrano no tiene nada que ver. Miguel Serrano, me pregunta acá Andrés por Miguel Serrano. Miguel Serrano no tiene nada que ver con esto. Yo lo estuve viendo videos de él en un tiempo, cuando de golpe me simpatizaban algunas cosas del nazismo, pero es muy desviado eso.
Serrano se dice amigo de Carl Jung se dice amigo de Hermann Hesse también. Pero ¿qué pasa? Es un tipo muy culto, se llama Miguel Serrano, creo el chileno, ¿no? Pero es un hombre que está en yo lo llamaría del lado oscuro. Para mí los nazis y toda esa gente están en el lado oscuro. Porque ellos tienen conocimientos que son buenos, por ejemplo, René Guénon o Julius Evola y muchos otros esoteristas, pero ellos se van a un lado muy oscuro, ¿viste? Aparte muy pagano. Creen en los dioses germanos, qué sé yo, no sé. Yo no, yo tengo una formación teosófica, la teosofía no tiene nada que ver con eso. Por empezar, la sociedad teosófica, que a mí me marcó mucho, tiene tres ideales. El primer ideal es más masónica, es muy masónica. El primer ideal que tiene es la fraternidad, como el ideal superior, porque es lo que más falta en la humanidad hoy. Pues yo tengo un tesis que es cuando hablaba de la Revolución Francesa de la fraternidad, se olvidaron de la fraternidad, porque en realidad fraternidad quiere decir hermandad, o sea que somos hermanos, hijos de un padre. Si vos en la Revolución Francesa instalás la razón y negás a Dios, que es lo que pasó, la ilustración, no hay más hermandad. Porque vos sos hermano porque tenés un padre común, metafísicamente hablando. Y por supuesto, axiológicamente hablando. Hay un sentido de valores que provienen de que somos hermanos porque venimos de un mismo padre. Padre, madre. Para mí, padre y madre. Eso tiene dos aspectos Dios. Entonces, la sociedad teosófica se formó para crear una hermandad de todas las religiones y de todas las culturas y de toda la filosofía y de toda eh, bueno, ciencia, filosofía y religión, ¿no? Y ver la unidad, evitar, terminar con las divisiones, o sea, buscar los puntos en común que tienen las culturas. Quizá en el globalismo que hay hoy, que hoy en día se ataca tanto, la ONU y todo eso, hay un propósito positivo, bueno. Después de las guerras mundiales, estuvo muy bien que se forme alguna unidad de los pueblos. Lo malo es cuando se empieza a arrasar con las identidades, y eso es muy triste. Por ejemplo, lo que hizo China con el Tíbet, porque que destruyó los templos. Esas cosas son malísimas, porque hay que conservar las tradiciones, están vivas, ¿no? En los pueblos. Pero bueno, yo lo que digo es que en un video que yo tengo en mi canal, Libre Pensador 3, se llama El ocultismo. Habla sobre el ocultismo, no me acuerdo cómo se llama el video, pero hablo de la iglesia, del liberalismo y del ocultismo. Y en ese video, que es un video en vivo, yo trato el tema de que hay dos caminos esotéricos, y siempre insisto, el de la luz y la oscuridad. Por ejemplo, o sea, un lado blanco y un lado negro. ¿Cómo los distinguís? De una manera muy sencilla, por el amor. Como decía Castaneda, el camino con corazón. O sea, cuando vos ves la presencia del amor, el amor en su más pleno sentido, como enseña el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Como enseña el budismo también. Vas a ver una vibración superior, vas a ver una vibración que es de la gran hermandad blanca, es de Dios. Es de Dios, que Dios es amor. Eso está en la Biblia claramente. Pero cuando vos ves odio, cuando ves división, cuando ves conflicto, eso no es del amor. Y sea del ateísmo o sea de los esoteristas, como por ejemplo los nazis, vas a ver que hay elementos de odio y hay elementos de división. Y eso generó una oscuridad muy grande. Las guerras, esas que hubo, la guerra mundial, por su fruto los conoceréis.
por más buenos propósitos que había al principio, o que había cosas, como yo digo, que hay rescatables en el nazismo, que son tradicionalistas, por ejemplo, nacionalistas, tradicionalistas, que hablan de Roma, de los griegos, de los antiguos, de la virtud, del honor y esas cosas, como también hay entre los japoneses. Pero el nacionalismo tiene una doble cara, una parte oscura y una parte luminosa. Sin seguir los altos principios. Por eso el cristianismo vino a elevar a toda la humanidad, porque vino a mostrar que no somos judíos, griegos, qué sé yo, argentinos, somos hijos de un padre. Entonces, por eso que cuando hablas de la fraternidad, libertad e igualdad, que impugnan impugnan los masones, no es algo masónico solamente, es algo que es cristiano. De hecho, los masones respetan y aman las religiones y siempre hay en sus ceremonias una Biblia, un Corán, un Talmud, porque es el respeto que se tiene por que cada uno siga su religión. Pero la idea era plasmar en la política y en el poder los valores, esos valores. Y por eso se hicieron las revoluciones. Pero cuando me hablas de Serrano, me tocas un tema que, claro, vos lo escuchás al tipo, muy interesante lo que dice, pero esta gente está enajenada, porque, por ejemplo, o sea, hablando de los nazis y neonazis, ¿no? Eh, si vos los ves, son sectarios, son una rebelión contra la modernidad, pero lo que pasa es que yo no creo que la modernidad sea toda mala. Eso es un tema que te podría comentar. O sea, pienso que lo antiguo es muy valioso, pero todo es cíclico, ¿no? Y pienso que estamos, y también creo en las eras astrológicas. Pienso que estamos entrando en Acuario. Eso es muy importante porque, bueno, no lo creo yo, lo dicen los esoteristas, que en Acuario, el Acuario es la era acuariana, es donde el sistema solar está pasando por un momento de la galaxia, por un lugar, donde predomina una energía, una vibración, un tipo de vibración, y se relaciona mucho con la libertad, por ejemplo, con la ciencia también. Por eso que hoy en día cada vez va a primar más la ciencia que la religión. La religión es algo que tiene que ver con Piscis, que es la era que pasó, que está pasando, digamos, todavía no se fue, obviamente. Entonces, lo que va a predominar ahora es religiones de tipo científicas. Hoy van a ver cada vez más surgir religiones que tienen características científicas. La teosofía, por ejemplo, es muy racional en todas sus creencias, muy filosófica y hasta científica para la época. Eh, Hoy en día ya no va a alcanzar con creer, va a haber que explicarle a la gente científicamente. La física cuántica es el mayor ejemplo de la era de Acuario, porque va a explicar todo lo espiritual desde un lado de la lógica, digamos, y de los principios físicos, químicos. Eh, bueno, eso. Eh, Miguel Serrano no tiene nada que ver. No sé, la verdad que no sé si es una secta, un grupo. Sé que es un tipo que escribió libros, habla de los ovnis, después se han mezclado tantas cosas. Es un desastre eso. La verdad que entra la conspiranoia. Yo estuve viendo videos hay un movimiento neonazi o nazi que está en Bolivia, muy cómico, porque son bolivianos todos, este, que se llama Pablo Santa Cruz de la Sierra o algo así. Y ese señor, bueno, ellos hablan de un mensaje que lo dio un tal Nimrod de Rosario, que era un tipo que cae de Argentina, y, y se basan en una especie de creencia de los tartesios o tartesos, de la Virgen de la Vega, que viene a ser como representante de una especie de divinidad, y hablan de la jerarquía espiritual, pero dan al revés. Lo que para mí son los seres de luz, ellos los ponen como los malos. Cuando hablan de Shambhala, ¿no? Shambhala sería el centro espiritual del planeta. O sea que dan vuelta a todo y te hacen pensar que estamos sometidos, ¿no? Esa cosa conspiranoica y que Hitler nos venía a salvar. Y entonces los masones, los judíos, para esta gente, ¿no? Para estos nazis, eh, estos tipos están, si quieren busquen, Proyecto OVNIS, búscalo en YouTube, Proyecto OVNIS. Ahí están con todas sus locuras. Son como 30 videos. Yo me los vi todos hace años.
para entender qué pensaban, ¿no? Y estos tipos ahí dicen unas cosas, bueno, por empezar que Hitler fue el que hizo los ovnis. De hecho, Miguel Serrano tiene un libro que se llama Los ovnis de Hitler, y que él era un enviado de la jerarquía o de los, no sé, de los hermanos estos que nos vienen a liberar, de los espíritus liberadores. Esto tiene mucha información en el esoterismo, está todo esto en la cábala, en todas esas cosas, hay referencias a estas jerarquías que se llaman, ¿no? Como ángeles o... Y bueno, y que supuestamente los buenos son esos, los que perdieron la guerra y que tienen que volver y nosotros sumarnos a las filas. Bueno, hasta ahora no les viene yendo muy bien, porque la verdad que deben ser dos o tres personas nomás lo que Sí, bueno, es un grupo de gente que no sé, pero no les está yendo muy bien por ahora. Y hablan del honor, de morir, de la guerra, ¿viste? Julius Evola también tiene esas ideas de morir. ¿Pero no viste ese libro? Claro, Andrés, son cosas muy curiosas. Pero yo ya no pierdo el tiempo con eso, ¿viste? Yo ya no pierdo el tiempo. Pero en ese tiempo me interesaba porque era muy curioso. Como yo no tenía internet, nunca había tenido así YouTube, no podía verlo porque mi computadora era muy lenta. Cuando me empezó a andar internet y tuve FiberTel y qué sé yo, más o menos por el 2011, yo ahí me puse a ver todos estos videos. Es como que enseguida me enganché. Cualquier persona que está en lo espiritual y está buscando, de pronto se engancha con estas cosas porque le llama la atención, ¿no? Piensa que el mundo está muy mal y quiere buscar la respuesta. Y la respuesta sería que nos someten los masones, los judíos, los Illuminati y los reptilianos, ¿no? Son todos estos grupos que, viste, está David Icke, y bueno, y todo cuadra para ese relato. Es un relato, ¿no? Que está en internet ahora, pero es sí la cantidad de videos, de blogs, llegan al punto de creer que la Tierra es plana, cualquier cosa ya. Pero bueno, ellos creen en esas cosas, las conspiraciones, la iglesia, toda dominada por los reptilianos, te muestran al Papa, ¿viste? Y, y creen que nos domina el mal, que estos extraterrestres, los Anunnaki, y que los espíritus liberadores vinieron a través de Hitler, que él los representaba, que era el Mesías. Y bueno, y ganaron los malos, los sionistas, judíos, masones, y el liberalismo es lo peor del mundo, es el mayor mal de la tierra, el capitalismo y el comunismo, porque ellos piensan que es lo mismo, todos sí que son parte de la misma cosa. Y eso es la tercera posición, Andrés. Vas a ver a los tercer posicionistas, todo lo que son de peronismo, por ejemplo, el canal TLV1, no todo el canal, pero gente, uno se tuvo que ir ahí, el bigotón, ¿cómo se llama? El de los bigotes, se tuvo que ir porque ya estaba resarpado con las conspiraciones. Sí, George, ese sí, yo lo vi, Yamila también, yo lo vi, Chami, a ese que decís. Es muy flashero ese señor también, ¿eh? Las cosas que dice, hay que ver. Mm, qué sé yo. Hasta ahí nomás, ¿viste? Son muy locos las cosas que dice. Pero bueno, en definitiva, estos tipos, en el plano más, vamos a decir, en un plano más político, TLV1, los tercerposicionistas, los peronistas de Perón, de Perón medio nazi, ¿no? Perón originario, o sea, el Perón, de los conservadores del peronismo, o sea, los que son de derecha, que es TLV1, ¿no? Yo me gusta TLV1, veo cosas, pero también hay cosas que me influenciaron mucho, ¿viste? Mal, para mal. Después me liberé de todo eso. Cuando pude ver más claramente, y un día diré por qué lo pude ver. Pero no es toda mala la modernidad. Y esta gente piensa que la masonería y toda la modernidad es mala. Ellos quieren volver a tener un rey y a restablecer el antiguo régimen, como yo le estaba leyendo recién. Pero por eso son muy románticos y es muy lindo, como yo le decía el otro día a uno que me bloqueó, Alberto Galay, me bloqueó porque yo dije que el nazismo era muy romántico. Y es romántico. Está inspirado en el romanticismo, que es el folclore, o sea, la vuelta a la sabiduría de los pueblos, el nacionalismo, ¿no? Romántico, no que escuchan canciones de Julio Iglesias, sino porque romántico como esa idea del héroe, del caballero, ¿no? Toda esa cosa de la épica. Ellos aman la épica, aman las espadas, los-
las princesas, los dragones, escuchan heavy metal, es así. El look de los tercerposicionistas, quieren a Putin, a Trump más o menos, no sé, algunos sí, otros no. Y bueno, y odian todo lo que tenga que ver con el mercado, el capitalismo, con el comunismo también, y creen en los templarios, esas cosas. Y bueno, entre toda esa melange se basan en las conspiraciones y es un desastre, ¿no? Porque después se mezcla todo, la gente mira videos, chicos, jóvenes, muchos chicos hay, unos se vuelcan al satanismo, después está todo eso, los satánicos que son los luciferinos, este, los que dicen que en realidad el mal es la iglesia y el cristianismo porque nos somete y Dios y hay que liberarse de Dios. O sea que dentro de estas corrientes hay gente que da vuelta a todo, ¿no? Y se genera una confusión muy grande, muy grande. Ese es el mundillo de que hay en internet que yo pude ver. Y si vos te pones a ver los nazis, claro, Wally, sí, sí. Pero yo los vi, esa gente, están cada tanto te hacen un comentario en Facebook, ¿eh? Te aparecen y te dicen que los Illuminati, que el gobierno mundial, que el orden mundial, el nuevo orden mundial, y te hablan de Israel y de Palestina y de qué sé yo, y tienen una lectura de todas las cosas, y si vas a Tele 1 y lo ves a Salvucci, Salvucci es eso. Salvucci es nazi, ¿sí? Por supuesto que confunde. Pero hay que conocerlo, ¿eh? Porque si no, no podés iluminar a otros. Entonces, el canal que yo digo, que es un canal argentino, Tele 1, que ustedes lo pueden ver porque está en YouTube y tiene miles, millones de vistas, y es más, van a hacer un noticiero el año que viene. Es un canal peronista, católico, ultracatólico, ultraconservador. Pero invita a nazis. Y yo los escucho y hay cosas interesantes. Pedro Varela, Bochaca, hay varios nazis en ese canal. Y tiene programas filonazis, como el programa La Brújula de Lucas Carena y Pablo Dávali, que es claramente filonazi. Toda esta cosa de saltar al padre Membiel que habla contra los judíos y la cábala es muy por las orientaciones nazis de estas personas. Eh, Más allá de que Andrés dice que después del padre Membiel desistió de todo eso, es como que criticó al nazismo, pero se ve que esa parte no, se la perdieron. Pero bueno, el padre Membiel es un sacerdote argentino de enorme importancia intelectual, ¿no? Bueno, pero bueno, acá tenés a gente que tiene esas posturas ultra. Ahora, toda esa gente, ¿saben por qué me cae simpático? Jordán Bruno Genta, todos estos ultraconservadores, ultracatólicos, ultra todo, ultra nazis, me caen simpáticos porque hoy en día no tienen palabra en ninguna parte, están callados, están tan sometidos, tan perseguidos, tan silenciados. Ponele Pampillón. Sí, Andrés, si te estoy leyendo la mente cuando hablo con vos, porque ya hablamos, hemos chateado sobre esto. Pero, por ejemplo, hoy en día vos ves lo que pasó con la Daya, ¿no? Con Esmeralda Mitre. Esmeralda Mitre dice algo del holocausto que no era tan así y tiene que por poco arrodillarse y pedir, llorando de rodillas, disculpas por haber dudado de la mayor tragedia, qué sé yo. En la Daya le dieron con un caño y la recontra apretaron mafiosamente para callarle y decir que pida perdón y hasta plata le pidieron y no sé qué más y hasta abusaron de ella, por lo menos el que estaba ahí. O sea, hoy día es como que es tan fuerte la prohibición que hay, que se genera el mito, ¿entienden? Como el nazismo está tan prohibido en Europa, en Alemania, en tantos lugares, y está tan condenado, se formó en Internet un bulo tan grande que tenés desde los nazis bolivianos estos, que son los del proyecto OVNIS, se llama el veganismo, pero por la Virgen de la Vega. La Virgen de la Vega es una representación de esta divinidad, de una leyenda de Tartesos. Tartesos es la cultura anterior a los españoles, es la cultura que estaba en la Atlántida, por decirse en otra época. Y también se llaman hiperbóreos, y hablan de la hiperbórea y qué sé yo. Pero ¿qué pasa?
A mí, como me y la fantasía, amo, y el terror también, pero sobre todo la fantasía y la ciencia ficción, yo me vi todos esos videos y me encantaban, eran un flash. Si ustedes buscan en internet Proyecto OVNIs, ahí los van a ver. A Pablo Santa Cruz de la Sierra o de la Sierra, no sé cómo se llama este muchacho, hablando de todos esos conocimientos. Y es una historia de historietas. Es los Vengadores, Avengers, X-Men. Están todos ahí los dioses peleando. Y nosotros, la humanidad, que pelean por nuestra alma. Y es tan épico. Y los demonios y los seres de luz. Y entonces uno lo ve todo eso y está muy buena la historia, la estética. Para los que nos gusta, a los que les gusta el heavy metal, a los que les gusta la historieta, el cómic, el manga, el anime. Es muy de eso. De hecho, todos esos videos están hechos con dibujos. Fotos de que ellos van haciendo el video, ¿no? Y siempre son de guerreros. Y bueno, a la tercera posición le encanta esto. Los nacionalistas, ¿viste? Eh, Me gusta, a mí me gusta esa aporte heroica del honor, del caballero. Eso, Julius Ébola quería rescatar esas cosas. Yo creo que me gusta eso mucho más que el comunismo. El comunismo achata todo, iguala todo. Y lo que pasa es que cuando vos entras en el nazismo por ese lado de conspiranoia, ¿cuál es el problema? Empezás a ver conspiraciones por todas partes, empezás a ver que es todo mentira, que los medios de comunicación, que todo está dominado por los Illuminati. Eh, por ejemplo, te muestran a los protocolos de los sabios de Sion, que lo deben conocer ese libro ustedes, y para mí es una cosa falsa esa, porque parece un chiste, o sea, pero bueno, ellos creen en esos libros, que a su vez creían los zares de Rusia, ¿no? Y entonces te dicen, ¿no ves que son todos judíos? Qué sé yo, entonces te empiezan a hacer la cabeza, porque de hecho es cierto que muchas de las figuras importantes son judías, o sea, de las figuras políticas, como por ejemplo del comunismo. Pero, a ver, acá me meto en un tema más complejo que es el tema de las razas, cosa que yo no dije. La raza semita de la teosofía es muy importante, la original, no la de ahora, la que conoce, sino la original, porque fue la quinta raza, subraza atlante. Yo dije que la tercera la tolteca, la cuarta la celta, la quinta la semita, la sexta no me acuerdo si la turania, y la séptima es la amarilla, la de los chinos y todos estos muchachos, de los atlantes. Y la raza semita fue un pueblo elegido, según la teosofía, ¿no? Un pueblo elegido porque de esa raza se sacó la semilla de humanidad que formó la raza aria. Y este libro que estoy leyendo, y que ojalá que un día lo pueda compartir con ustedes, habla de eso. ¿Qué pasó con el Manú, es decir, el jefe de estos semitas, cuando le dijeron, bueno, vos tenés que irte para otro lado y vamos a formar una nueva raza, una nueva etapa de la humanidad? En ese momento se produjo una división entre los semitas, originarios, estamos hablando de miles de años atrás, muchos miles de años atrás. Y unos que seguían al Manú original y otros al que seguían al nuevo Manú que para formar la nueva raza. ¿Y qué pasa? Ellos tenían en la sangre un mandato, que es como el llamado del espíritu del pueblo que decía Hegel. Bueno, hay algo que está en la sangre de los pueblos y ellos lo tenían muy fuerte eso, que era no mezclarse con nadie y seguir sus tradiciones y seguir su cultura y no apartarse de eso. Y esos son los rebeldes que se quedaron ahí. Por eso que siempre son rechazados, porque ellos no se arianizaron, es decir, no pasaron a la nueva etapa evolutiva que empieza en India. Eso sería la raza aria, o sea, la etapa primitiva de los hindúes, que está en las leyendas de los Vedas, muy antiguo, más de miles de años atrás, muy antiguo. Entonces, eso pasó, que, que hubo un sector que no se quiso arianizar, que no se quiso actualizar en la evolución humana, que está guiada por los guías espirituales. Entonces,
quedaron como resentidos, como ellos no se quieren mezclar con nadie, y bueno, toda esa historia, ¿no? Y rechazados en todas partes, y es una historia que tiene mucho tiempo más del que conocemos nosotros, ¿no? Así que es muy importante porque lo que tenían de particular es que la quinta subraza, la quinta, así como la quinta, o sea, cada raza aria, cada raza raíz tiene a su vez 7 subrazas. Quinta es la que tiene que ver con la mente. Yo le dije, tercera el cuerpo, cuarta la emoción y la quinta es la mente. Así como cada subraza va desarrollando un vehículo del hombre. Los semitas de la quinta subraza Atlante, que es la cuarta raza raíz, yo sé que muchos se pierden, pero porque no lo ven. Hay 7 razas raíces: la polar, la hiperbórea, la lemúrica, y la cuarta raza raíz es la Atlante, según la teosofía. Y esa raza raíz, la Atlante, tiene 7 subrazas, de los cuales la tercera es la tolteca, la cuarta la celta y la quinta subraza Atlante es la semita. Esto lo explica con detalle en el libro, en todos los libros de teosofía y también de las demás logias esotéricas, ¿no? Entonces, eh, los judíos tienen una característica que es la inteligencia, porque ellos la vienen desarrollando ya de la época Atlante. Es como que en ese sentido tienen una impronta. Por eso que de ellos sale la Aria, que era la raza de la inteligencia, es la que iba a desarrollar la mente, el plano mental, vamos a decir, que va encima de la emoción, que era lo propio de los atlantes. Los atlantes son emocionales, tienen el arte y miles de cosas propias de, bueno, la magia y muchas otras cosas que tienen que ver con la emoción. Y los arios somos, o sea, toda esta cultura de hoy es la que va a desarrollar la mente, la ciencia, va a llegar a sus máximos niveles, por lo menos en la historia, a medida que va avanzando el tiempo, ¿no? Y de hecho ya lo demostraron en los últimos 100 años eso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que los judíos tienen esa característica, por lo tanto son muy fuertes, muy importantes. O sea, allá donde están, generan una, por ejemplo, siendo tan chiquitos, se le rebelaban al Imperio Romano, era como que tienen esa identidad. Y a su vez, después, siempre están presentes en todas partes con una impronta grande en la ciencia, en los conocimientos, en la intelectualidad. Tienen esa capacidad que es distinta en muchos sentidos, ¿no? Algunos dicen que lo son porque fueron perseguidos y al ser perseguidos vos tenés que desarrollar muchas habilidades. Cuando vos estás todo el tiempo huyendo, tu vida no es fácil y tenés que ser muy astuto, muy hábil y lograr virtudes, ¿no? Intelectuales también. Eso dicen, pero yo creo que hay algo de lo racial cultural. Eh, Max Heindel, que es un Rosacruz, habla de esto y dice que hoy en día, él habla de 1900, año 1900, ya esto se está solucionando, ese problema. Es como que los judíos ya se han salido de esa cerrazón, esos que habían quedado ahí, y se han mezclado con la humanidad. Ya no son tan cerrados. Y eso es muy bueno para la humanidad y para los judíos. Se han integrado, digamos, ¿no? Obviamente él no vio lo de Hitler, Max Heindel no llegó a ver eso, ni lo que pasó con las guerras. Pero de alguna manera todo eso contribuyó, ¿no? a ciertas cosas, bueno, hoy en día no haya tantas persecuciones, sí está el problema de Medio Oriente, es un problema tremendo eso. Pero bueno, eh, qué sé yo, qué más. Nada, a mí me fascinan estos temas, sobre todo las posturas poliberal, la postura socialista y la postura tercer posicionista, que esto lo vi mucho cuando vi a Alexander Dugin, que es el ideólogo de Putin. Él habla de la cuarta teoría. Él quiere enfrentar al liberalismo. Cuando ustedes piensen en Putin, piensen es el enemigo del liberalismo. Él es el principal enemigo, más que China, ¿eh? Porque China no le cae tan mal, porque China se dio cuenta que el capitalismo tiene cosas positivas y las está aprovechando bien. Pero los rusos no.
En ese sentido, tienen muchos años de comunismo, lo llevan en la sangre y de nacionalismo. Y eso es muy problemático porque no quieren aceptar el liberalismo, lo ven como un enemigo y ven como un enemigo de lo que le llaman ellos, tiene un nombre, los atlánticos, o sea, los estadounidenses y los ingleses, que son sus enemigos para ellos, según Dugin, ¿no? Él le da un nombre a eso y él le llama a los suyos Eurasia. No sé si conocen de lo que estoy hablando, pero Alexander Dugin fue traído por TLV1. Claro, claro, muy bien, Oscar. Vos sabés de esto, ¿no? En TLV1. Justamente en TLV1, a mí me contaba también Javier Alejandro Fiore, que Mansuetti lo seguía ese canal y después se enojó. Pero yo también me enojé en su momento, porque me di cuenta que me estaban adoctrinando. Yo en un momento me estaba haciendo medio peronista y nazi, de tanto ver el canal. Me lo pasaba viendo cosas de Hitler, de la Guerra Mundial. Es tremendo. Tiene cosas positivas, obviamente, porque yo estoy de acuerdo con todo lo que es la cultura. En la tercera posición, lo que a mí me gusta es que es culturalmente conservadora. Me encanta. Pero políticamente es desastre, porque es como escuchar a Cristina. Yo en un momento lo escuchaba a Salvucci y a Romero, creo que se llamaba el que estaba, y digo, pero esta gente, ¿cómo se llama? Lavaqué, esta gente son nacionalistas, decía yo. Y una vez hablé con un chico nacionalista del PCR, de Salvucci, y toda la discusión, estuvimos matándonos a discusión, porque estábamos con el tema de las marchas por la vida, pero este pibe todo lo que decía era kirchnerismo puro y duro, a nivel de, bueno, que esa cosa conspiranoica contra las empresas, contra ese nacionalismo, ¿no? En ese sentido, la izquierda y la derecha, esa izquierda y esa derecha tienen esa cosita de nacionalista media estúpida también, ¿no? Porque, por ejemplo, no dejarían que un expert diga, che, vamos a dejar de sustituir importaciones, que es una estupidez porque nos hace la vida muy cara. ¿Qué quiere el PCR? Emitir plata y recuperarla con impuestos, dice Oscar. Sí, no, no, es una cosa increíble. Pero bueno, ellos están muy felices, como me decía Pablo el otro día que se enojó conmigo, porque yo a veces empiezo a atacar a los judíos y defender cosas del nazismo, pero lo hago porque soy un libre pensador, o sea, veo cosas positivas y cosas negativas en todo. Y me dice que los nazis lo único que hacen es escuchar Wagner. Y es cierto, Salvucci se lo pasa hablando de Wagner. Pero tienen cosas muy buenas los nazis. Vos escuchás a Pedro Varela, estoy escuchando, vean videos de Pedro Varela, de ahí de TLV1, están muy buenos. Hay que tener mucho huevo en España para ser nazi. El tipo tenía una librería que se llamaba Europa, se la cerraron, se la vivían rompiendo, destruyendo, las atacaban todos los zurdos. No, no sabe lo que está España de mal, de Europa con la parte de la izquierda. Fue el Aje y hablar y como no lo dejaban. No, está muy mal en ese punto, están muy decadentes. Pero no lo veo mal, lo veo como parte de un proceso. Cuando vos estudias un poco la escuela arcana, que es una derivación de la teosofía que se llama, sí, de Alice Bailey, y vos ves el tema de los rayos, esto que te decía, Acuario, Piscis, y ves los rayos, el séptimo rayo, el sexto rayo. O sea, espiritualmente hablando, el socialismo responde a un rayo, y es el mismo rayo de la religión, ¿sí? Entonces es como que vos, al socialismo hay que entenderlo místicamente hablando, como el impulso del hombre, eso lo digo en un video que se llama Igualdad, Libertad y Fraternidad, que está en mi canal, donde yo explico que la igualdad es el ideal del socialismo, y que es un ideal que tiene algo positivo, es la búsqueda de que nadie mande por encima de otro, que todos puedan tener lo suyo, no es algo malo, ¿no? Como tampoco la libertad y como tampoco la fraternidad. El tema es que centrarse en un aspecto único. Por ejemplo, el liberal solo piensa en el individualismo y solo piensa
que con eso va a resolver todo, con el individualismo y con el anarquismo, los anarcos, o sea, con la idea de mercado y las leyes de mercado. Y están como enamorados, es el Dios de ellos. Y yo creo que eso es idolatría. No creo en el Dios mercado, ¿sí? Creo que el mercado sí garantiza muchas cosas muy positivas, sobre todo cuando hay una ética de por medio. Pero que eso va a resolverlo todo, no, Dios va a resolver todas las cosas, no. Eh, en ese sentido yo me aparto de los liberales y me aparto de de todos. Y por eso ahí me caen mejor los tercerposicionistas, porque son más espirituales. O sea, ellos no dejan nunca a Dios afuera. En cambio, los liberales prácticamente ni les importa un carajo. Y los comunistas ni te cuento. Pero sí, toda esa gente tiene cosas positivas. ¿Qué sé yo? Veo Tele 1. Oscar, me pasaste un video sobre este chico que se llama Nicolás Moraz, que habla de. ¿Qué dice Nicolás? De Soros. Y está bueno lo que dice. No lo escuché todo el video. Vi una parte, lo estoy viendo a pedazos. Tira mucha data, pero también es un poco conspiranoico, parece, ¿no? El tema yo lo conspiranoia lo asocio al marxismo. Es muy, muy como el marxismo. Ahora, todas estas cosas no me gustan porque son muy bajas, son opiniones, yo me puedo equivocar, todos nos podemos equivocar. Yo prefiero lo espiritual, porque lo espiritual está por encima, o sea, está por encima de las opiniones, es algo como que unifica a la humanidad y la ayuda a elevarse, sea las religiones, sea el esoterismo, no sé, cada uno enseña sus cosas, ¿no? Pero en cambio la política es tan confusa, es todo ilusión. Y en esa búsqueda yo me confundí porque yo quería buscar algo espiritual y hay mucha gente que termina ahí, que termina con los nazis, con los TLB1, con no sé qué, la lucha de las cruzadas, el informe Kissinger. Ah, sí, pero viste la conspiranoia, Oscar, qué sé yo. Todo bien, todo bien. Mira, la luz guía todo. La luz, Dios, sus seres, sus ministros, sus ángeles. Hay que buscar adentro, hay que buscar lo espiritual, hay que buscar esa virtud que tenían estos antiguos que estábamos leyendo hoy. Y desde ahí encaminar una nueva humanidad, ¿no? Formar en esos valores. Pero insisto, si vos perdés el contacto con lo divino, si una civilización o un ser humano, una familia, pierde contacto con la fuente interior, sea de la religión que sea, pero si no tiene esa fuente, tarde o temprano degrada, decae. Y eso es lo que voy vemos. A mí no me vengan a hablar que Europa tiene, que los países nórdicos, qué carajo me importa, que dicen que tienen pleno empleo, o no sé qué carajo, que les superávit y economía excelente. Sí, hermano, pero son decadentes. Si vos vieras las manifestaciones que hay, todo este tema de la ideología de género, o sea, la droga, Holanda, todos estos países, ¿no? Tienen la semilla de la destrucción, como lo tuvo Roma, como lo tuvo Egipto, como los peruanos, estos que estábamos hablando. Todas las culturas tienen un germen de destrucción dentro de sí mismas. Si vos, por ejemplo, por decirte un caso, Oscar, vos te dedicás al vicio, fumás, te drogás, eh, te quedás con vueltos, eh, te dejás llevar por los impulsos, tenés sexo con cualquier persona todo el tiempo. Bueno, haces todas esas cosas, tu vida se va a ir yendo hacia un punto que quizá tenés un bienestar económico, tenés laburo, tenés casa, tenés todo, pero en un momento capaz que por esos impulsos de los vicios, te la jugás toda en el casino y la perdés, por ejemplo. Tenés que vender todo y dejás a tu familia en la calle. Y eso pasa todo el tiempo. Es decir, que los valores, lo que no entienden los liberales, liber progres, es que no basta con las leyes del mercado, hermano. No sean pelotudos. No entienden nada. O sea, creen que solamente que aunque vos agarras, bajás impuestos y ya está. Y sacás regulaciones. No, tenés que formar a la gente en valores que sean intocables, como esto que veíamos de la antigüedad. Que no los toque nadie. Por empezar, no podés quitarle al hombre a Dios. Si el hombre lo deja
enfrascas solo en el ateísmo no tiene valores, porque el ateísmo es nihilista, lo digo siempre. Una persona que no cree en nada es nihilista. ¿Qué significa que es nihilista? Y bueno, que como no hay nada, son todas opiniones. En total, mientras vos no, nadie te vea, podés hacer lo que quieras, robar, matar, engañar, mentir. Es lo que dice el mito un mito de Giges, de Platón. ¿No? Dice, ¿qué pasaría si tuvieras un anillo y nadie te viera? ¿Harías las cosas buenas? ¿Qué harías con ese anillo si fueras invisible? Es lo del hombre invisible, de H.G. Wells, se inspira en eso. ¿Qué harías si fueras invisible? ¿Serías como un ángel que ayudaría a la gente? Nadie te ve, ¿eh? Nunca te quedarías con plata, con nada. No espiarías a quien no tenés que espiar. Respetarías. ¿Vivirías así? Y bueno, eso se tiene con cuando vos sabés que hay un Dios que te ve y que vas a tener que dar cuenta de cada cosa cuando mueras. Eso es fuerte. Nadie escapa de eso. Ahora, si vos decís que eso no existe, y bueno, de última podemos armar alguna ley del derecho, qué sé yo, esas cosas que inventan los hombres, como la Torre de Babel, y bueno, y ahí quedan. Y ahí quedamos, así estamos. Pero con las leyes del mercado y el rule of law, no es suficiente. Tiene que haber algo más profundo, que es la espiritualidad, y la espiritualidad hace que vos seas justo, que busques la inspiración, que busques la creatividad, que busques el bienestar de todos. O sea, tiene que haber algo que nazca de adentro, de lo profundo del ser humano. Y la modernidad está queriendo destruir todo eso, o en todo caso pervertirlo.